El pantano de los barrios de Luna convertirá en regadío varios millares de hectáreas de tierras de secano en la región leonesa y es inaugurado por su excelencia el jefe del Estado de Setas. Gracias a estas nuevas instalaciones, y aquellos que renunciaron a sus casas y a sus tierras habrán permitido que se abrieran no sé cuántos miles de hectáreas que se han dicho y habrán quitado hambre y habrán enriquecido la provincia, pero el valle de Orria y Luna lo arruinaron. Bueno, hemos visto también la inauguración, era muy típico de aquella época, de las inauguraciones de pantano. Incluso había un chiste que a lo mejor algunos se acuerdan, referido a la inauguración de pantanos por el generalísimo. Aquello que contaban que se murió y entonces lo mandaron al infierno. Y el demonio llamó a San Pedro y le dijo: oye, quítame este de aquí, porque con tanto inaugurar pantanos me tienen inundadas 3 calderas. Bien. Ahora, lo que vemos a continuación es el libro del que os hablaba antes, que pretendemos reeditar, será lo primero espero que uno de los primeros proyectos que podamos llevar a cabo, y que yo creo que se nos tendrá que decir algo. ¿Quién lo escribió? ¿Qué pasó con este libro? ¿De dónde salió? De las fotos que hemos visto también, que no se lo digo, hay que dar los que han hecho posibles de fotos son César, que está ahí en el rincón, que para que pudiéramos ver esto hoy, pues creo que esta noche no durmió, esta mañana no desayunó, no ha comido y gracias a eso y a la Lili que anda escondida ahí, como sabe que lo voy a citar, se ha tapado con detrás de la cabeza el que tiene delante, pero que anduvo por ahí todo el verano haciendo fotos y se las pedimos en un momento determinado, y eso nos ha permitido ver, pues, como decía antes, lo que ha quedado del valle. Gracias a los dos y os seguiremos pidiendo cosas. Yo quería decir una cosa. Diga. Para conocimiento de todos. Sabéis que las iglesias tienen una determinada orientación, todas igual, ¿no? El altar mayor hacia el este y el campanario hacia el oeste. Hay una excepción. La iglesia de Mirantes está atravesada. ¿Por qué? Y es del año 1888. Es más raro aún. Está atravesada. Tiene el campanario mirando hacia el sur y el altar mayor mirando hacia el norte y noroeste. Eso es lo que más me llamó la atención de todo esto. El resto están todas bien. Yo lo había oído ya, ahora yo te lo contó, dije, pues Digo que a lo mejor la única que está bien es esa, pero eso está todas A lo mejor es la única que está bien, Gracias. El libro que vamos a ver ahora es una historia de pantanos, la escribió un veterinario de Miñera, y el libro llegó a mí gracias a que, bueno, pues yo era primo segundo de mi padre, y cuando escribió el libro, pues le trajo un ejemplar a él. Este fue un hombre que estuvo de veterinario por varios sitios de España, y bueno, pues también tuvo relación con el nacimiento de la empresa de Yo, y trabajó en ella, y tenía una hermana también, Roberto, era ingeniero de caminos, y bueno, pues él terminó la carrera de veterinario en el 47, y después cuando se jubiló, pues se dedicó a recopilar cosas del pantano. Tenía una gran afición los dos hermanos a la fotografía, y entonces pues muchas de las imágenes que vemos hoy día son gracias a sus cámaras fotográficas. La historia del pantano es más que una historia de contar lo que es el pantano en sí, hace una reseña sobre la familia.
sobre todos los antecedentes familiares, sobre todos los negocios que tenían los familiares, el molinón, la serrería de Viñera, el comercio de Angelín, en San Pedro. Va haciendo un recorrido por un montón de, digamos que por varios familiares, los va identificando toda la familia y los negocios que tenían. Está, por ejemplo, el tío Francisco, que tenía el molinón. Habla en el libro de que el molinón ya no es un molino normal de los que había en el pueblo, sino que es más bien una fábrica de harinas. Entonces los molinos de los pueblos se dedicaron, digamos, a partir del molinón a moler para los animales, mientras que cuando querías una harina blanca para hacer pan, había que ir al molinón, porque tenía cernedoras y tal, era una fábrica de harinas ya. Y bueno, pues cuenta la historia de toda la familia. Después cuenta también de Ignacio Suárez, el chocolatero, que estaba casado con una hermana de mi abuela. Entonces, pues el chocolatero vivió en Araya, descendía de Cubillas, tuvo la fábrica de chocolates. Cuando entres en Araya por la rampa de abajo, las dos primeras casas que hay, esa era la vivienda de él y la fábrica de chocolates. Después bajó para San Pedro, viniendo en dirección de Viñera. En San Pedro, nada más pasar el molinón, que era el término de Viñera, está la fábrica de chocolates, que era ya término de San Pedro. Y ahí estuvo hasta que, bueno, llegó el pantano y se marchó toda la familia. ¿Vale? Os puedo contar una anécdota, que un hijo del chocolatero y una hija de Francisco, el de Molinón, pues se casaron. Y después os diré que se casaron, pero prácticamente la tuvo que secuestrar. Él conducía el coche de línea de Beltrán. Y ella, María, le tiró la maleta por la ventana, la cogió, le subió al coche de línea y se la llevó. Se casaron, felizmente. Muchos de vosotros les conoceríais porque eran Benito y María. Tuvieron muchos años una discoteca en León, en Pussycat. Bueno, pues todas estas pequeñas historias familiares, pues las cuentan en el libro. También habla, por ejemplo, de descendientes de Viñera, el obispo que fue en tiempos de la guerra civil, el obispo Miranda, Mayaní, que bueno, pues descendía de Viñera, le llamaban el obispín, se ven fotografías en León cantando cosas, era un pequeñazo, pero yo os puedo decir que salvó de morir fusilados a 23 socialistas. Eso lo sé aparte del libro, porque fue así. Les salvó, les mandó huyendo y bueno, salvaron la guerra. Después, a ver, del Molinón viene en San Pedro, pues habla del herrero, habla también de la fonda de Angelín, que tenía fonda, comercio, y se dedicaba a comprar la lana de las ovejas de toda la zona para mandarla a Barcelona. Y bueno, pues tenía un negocio floreciente ahí. También habla de Manuel Gonzana, que tenía un estante de otro comercio. También habla de Benedicto, que era maestro, que fue el que dirigía una especie de sindicato que había, que era una especie de banco. Sindicato, pues digamos que repartía dinero y prestaba dinero, ¿no? Y era don Benedicto el que lo dirigía. O sea que San Pedro pues, lo presenta como un centro de comercio y de desarrollo de la zona. Habla de las fiestas que se hacen. También habla en un apartado del libro del Puente San Lorenzo y de los orígenes de Viñera. Él cifra los orígenes de Viñera en la época romana y la construcción del Puente San Lorenzo en la época romana. Y establece, o él cree, que de alguna forma el Puente San Lorenzo fue un modo de comunicaciones para transportar el mercurio de la mina de Viñera posiblemente hasta
porque no cabe otra. Si cruzaba el río, pasaba Mayo a la meta de San Lorenzo, iría a Omaña y de Omaña a Ello, a Astorga, no había otra. Porque si no, para ir a León no necesitaba la gente. Y bueno, pues vamos desarrollando una serie de historias y vamos a hacer posible. Yo estaba hablando con un hijo de Agustín García Suárez sobre poder editar otra vez el libro, y dice que no hay ningún problema por él ni por parte de su hermano, que adelante, si alguien lo quiere editar, que no hay derechos concedidos a ninguna editorial de nada, porque su padre lo hizo de principio a fin todo, lo escribió, lo editó y lo regaló. O sea que no intervino nadie, entonces pues se podrá hacer, y si conseguimos hacerlo, pues esperemos que lo tengáis todos. También trata, no sé, alguna cosa más. Bueno, pues habla del general Muñoz Hierro, de la familia. General castrense en los tiempos de Franco, de Señor de Barrios. Yo recuerdo una vez en Barrios muy pequeñito, yo no sé, 6 o 8 años, ver un coche 1500 negro con unas banderas enormes de España, un chofer, tenía aquello fue un tío grande, con un sotanón y un anillo que se lo ponía para besar junto de luz, así de delante. Y hablar pues de la familia y una serie de cosas. Y también tengo que decir que Muñoz Hierro estuvo en la escuela, en esta escuela, en la Reina. La razón era porque tenía un cura de aquí, de Don José, y era tío de él, entonces asistió a la escuela aquí. Y bueno, no sé, que alguna cosa más, si va saliendo alguna fotografía o tal, pues las podemos comentar sobre la marcha, ¿no? ¿Ideas? Sí. Bueno. Ponemos entonces ahora la presentación del libro para que tengáis tanto Hay algo que se me quedaba, y el autor del libro lo dice en varias partes del libro. La fundamentación, digamos, de hacer un tratado de lunas, hablamos de cambio climático y tal, y el federalismo siempre decía que la terminar siempre hay que recuperarlo. Tenemos una presentación del libro, todas las páginas, pero bueno, para que tengáis una idea. Si nada se trate, lo organizaremos, a ver si podemos tener en esa especie de macro derecho. Y bueno, la idea es que todos aquellos socios lo puedan tener y el resultado lo puedan tener al precio que nos cueste, que los primeros contactos nos han dado en torno a 4 euros, sí, y los nuevos socios pues también tendrán acceso un poquito más caro, no mucho más, un par de euros o una cosa así, para tener alguna diferencia con los socios. Bueno, lo pongo y como decíamos antes, en cualquier momento que queráis hacer cualquier comentario, le hacéis una seña, yo lo paro y comentáis lo que os parece, ¿de acuerdo? ¿Quiénes de aquí conocieron o saben alguna historia referida a lo que acaba de contar José? El Molinón, bueno, yo los chocolates ni me lo imaginaba, pero bueno, ¿hay alguien que tenga alguna historia relacionada con lo que acabamos de ver? A mayores de los delitos que salvó a unos pasos socialistas, el gobernador militar de León le multó por intentar salvar la vida a Castaño, el alcalde de León fusilado por Castaño. Intercedió por él y le puso una multa y además de un dinero por aquella época. Intentar interceder por él y por el abuelo de Zapatero y otros partidos. O sea que el obispo debía ser una persona bastante buena persona, quiero decir. A pesar del puesto, lograron riesgo. Más cosas.
ver si provoco un poco, porque el que más cobró fueron la familia Geijo, 888.000 pesetas. Esto que viene de la web euros tiene muchos euros. Varios años después de llegar al pantano. Sí, claro. En el 56 ya se inició el pantano y el extraparse lo pagaron en el 63. Después del 63. La cantidad de la máxima fueron 881 euros. La parte que los viñeros tuvieron acceso a la tecnología de unos terrenos que fueran pantano, y entonces construyeron unas casas fuera del pantano, la construyó la institución, el piano, construyó Petro en Surana y la construyó Leonor y Vicente. Y la era de Casasola, su padre era sastre, ella también modista, poesía, y bordaba de la raíz, era un lujo verla bordar a mano, y eso fue cuenta el libro, y su madre enfermó, pero que no se sabe muy bien de qué enfermó, y estuvo 25 años en la cama hasta que se murió. Estas cosas pasaban. Esta mujer vino un señor de trabajos forzados, el Barcarreño, Vicente Nieto Esteban, y bueno, pues, se casó con ella, no tuvieron familia, y al tanto tiempo, a los años 70 y tantos, tenía un sobrino, Vicente, era médico de León, en el hospital, en el festivo, y este hombre no veía, tenía que poner el libro prácticamente a 5 centímetros de los ojos y estaba siempre leyendo. Y bueno, pues le llevaron a la residencia de León, a los oftalmólogos, y la sorpresa fue que no ha leído porque le habían quemado las operaciones. Pues el preso político, pues había quedado reformado el pantano y le habían quemado las citas. Y pudo haber recuperado esta gente. Son historias. Pero no la libertad. Vimos en el sol de Casasola y Jolín. También tuvo su parte histórica. ¿Quién nos puede contar los cosas? Y luego Ana nos hará la presentación. Frente de los cables hay una casa de piedra. Esa casa era de San Pedro. Y en aquellos momentos la información expropiaba. Y al mismo tiempo que expropiaba, se las cedía a un señor que estaba por ahí haciendo negocio, se llamaba Sané y vendía. Vendía las piedras, vendía las casas, y esa casa se la vendió a Ricardo Pajeado. Venía un camión, llevó la piedra, y la desmontaron dos personas de aquí. Los chicos jóvenes, uno era Víctor Braulio y el otro era Orencio. La desmontaron y la enmenaron piedra a piedra y la montaron otra vez en San Emiliano. O sea, cuando veis para San Emiliano Ávila, sepáis que esa era una casa de Manuel Hidalgo, tenía una panadería, que también posteriormente esa panadería yo mi padre, después ya se llama la panadería de Parales. Y luego, había por el Bordón, tenía una hermana, que era Josefina, que ahora cuando nos haga el relato posiblemente la ubiquéis. Josefina era de Pola de Bordón y estaba casada con el capitán Lozano. Por lo tanto, era la abuela de Zapatero.
esa foto. Claro. Estoy equivocado, pero casos también, yo vi siempre que la del veterinario de Poblador la había encerrado de Bancano, la de Constante de Seno también. Hay otra más en Sena. Hay otra en Sena, detrás de Díaz de Luna. Hay una casa ahí que estaba en Láncara. Era el ayuntamiento, era el edificio que era el ayuntamiento de Láncara, que mantiene más o menos su estructura. Sí, No, pero esa no es la que yo digo, no es la que está dentro de... sí, es eso. La de Ricardo de Sena estaba más grande. Sí, pero es esa, pues era el ayuntamiento, de hecho, vamos, que son vecinos nuestros y la hablamos, y de hecho mantiene la misma estructura, a diferencia de, bueno, el ayuntamiento tenía una torre de un reloj y tal, que eso no lo mantuvieron, pero vamos, el resto más o menos la estructura es similar a lo que era el edificio del ayuntamiento. Bueno, yo quería comentar un tema, no es sobre la historia, sino es sobre el presente. Y yo es que hace mucho tiempo que personalmente, y creo que otra mucha gente, me siento en deuda con nuestros antepasados por no haber hecho nada que pueda recordarles. Entonces estamos ahora en una tramitación con Confederación para altruistamente, y la gente que quiera, y cuando tengamos esa autorización, desbrozar y limpiar toda la iglesia de Láncara y el cementerio que está al lado. Y posteriormente, y en esto sí que pediría el apoyo de la gente, si alguien de los que están aquí pueden echarnos una mano, pues a nivel de conocer personas o tal, el poder restaurar la iglesia de Láncara con una cesión de Confederación que pudieran hacernos al ayuntamiento o tal, y que quedara como un emblema de los pueblos que desaparecieron con el pantano, de nuestros familiares, de nuestras familias que se tuvieron que ir, y que quedara una constancia ahí de por vida, un poco en honor a esta gente que se tuvo que ir de esa manera. Entonces yo dejo esto lanzado y ojalá pues con la asociación esta también podamos ir tirando un poco del carro y hacer algo. Cuando haya que desbrozar las misas, aún estoy en condiciones de quitar una zaza o dos, máximo. Y cuando vamos hablando y lo publicamos en la página, en todo lo que ayuda a que la idea se realice. Es que con esta gente y las familias fue una injusticia muy grande, porque algunos se fueron de sus casas con el agua en la puerta ya. Y lo gracioso fue que cuando quisieron construir fuera, en los pueblos aledaños al embalse, tuvieron que comprar la piedra de sus propias casas y quisieron hacer las casas después. Porque claro, las piedras están también de la Confederación. Claro, la Confederación luego les vendía la piedra. De hecho, estas casas que se han hablado, que están en Sena o en Pobladura o tal, fue piedra que se compraron las casas enteras. ¿Quién fue ¿Alguien sabe quién fue la última persona que se acaba de decir casi con el agua en la rodilla? Hombre, pues en Arévalo, mi familia, por ejemplo, salió con el agua en la entrada del corral. La tía Leonor en Santa Baja, yo me acuerdo de ir de fiesta alegres, Claro. y cuando estaba el pantano hasta el tiempo pescaba cascos en la hoguera, desde un agujero de la hoguera. En Barca salió ese, Ese también me acuerdo yo. ese en Barca, concretamente creo que de la Huelva. Sacando un colchón de la barca, el colchón se venció, salió por su el colchón, cayó, no se ve nada, Hay una foto antigua por ahí de la Güelles también, me parece, que es muy significativa. Está un carro cargado con
somieres, colchones, no sé qué y tal, y del agua está casi justo una rueda. Que no sé por dónde coño salía, porque el agua es para abajo muy cerca ya. Y tiempo para qué. De alguien que estaba un arca o una cosa de estas para sacar cosas. Había una barca que tenía sonido, que viajaba, yo viajé una vez en esa barca. Pantano y yo somos del mismo tiempo. Cuando yo era pequeño me acuerdo de ir con mi padre un viaje en barca, una aventura de mi vida, desde Áncara a Santa Blanca. Había que ir con una lata sacando el agua de la puta barca. Había garantía. Sí, creo que también una de las cosas terribles que ocurrieron a posteriori y de la que creo que casi nadie se ha quejado es que en Santa Blanca, que se está hablando ahora, los edificios estaban en pie, la iglesia estaba en pie hasta hace 15 años o por ahí, quizá alguno más. Desde luego nosotros llevamos 20 y lo vimos en pie todavía. Y Confederación de un día para otro de repente llegó con maquinaria y tiró absolutamente todos los muros que estaban en pie, la iglesia y todo. No, la iglesia no la tiró. La iglesia antes de la tiraran, la trataron en una asociación que había, se llamaba la 20 de Porcinero, la solicitó. Fuimos dos personas, un amigo y yo concretamente, las montamos piedra a piedra, las tiramos todas partiendo de neumáticos y las numeramos. Y se hizo una fotografía, se amplió, se hizo un dibujo y está montada en Terval. Fue cuestión de un mes o... Sí, desde luego, bueno, Precisamente los pueblos que lo cogió Pantano, todos los temas destrozados. Y Arevalo lo que eran 4 paredes. Bueno, y el hecho de que un momento de que la Confederación lo tirara es por eso, porque había gente a coger piedras y corría el riesgo de que saliese a un accidente, por una muerte, porque estaban las esquinas de las casas estaban todas tiradas. Entonces la gente seguía echando piedras, como cual es un momento se puede venir abajo y ya no podía pasar por ellas. Yo creo que por curarse de Confederación lo que fue... Bueno, a la Confederación yo creo que tampoco le preocuparía que se matase gente. El problema es que un tiempo antes, creo que en Burón o uno de los pueblos de Riaño, a alguien le cayó una piedra paseando por uno de estos pueblos y denunció a Confederación y bueno, evidentemente le sacó dinero. Esa era su mayor preocupación, ¿no? Porque realmente ahí estaba desde siempre, ¿no? O sea que... De todas maneras, creo que hay pueblos, Mayo, creo que tiene alguna casa alquilada, gente, ¿no? Confederación, las expropiaciones esas, hay casas que están alquiladas a gente, me parece, ¿no? ¿Qué? O compradas, ¿no? Sí, pero bueno, hasta ahora han estado en alquiler, creo. Pero vamos, que esas casas que esos pueblos que han quedado fuera del pantano, si se han caído las casas es porque nadie ha querido ni alquilarlas, ni comprarlas, ni nada, que se podrían haber comprado perfectamente a Confederación, como ha pasado en Mayo. Sí, ahora están dando la oportunidad de comprarlas. Sí, viviendo gente, están dando la oportunidad de pasarlas a su nombre y todo eso. Un tema, por ejemplo, importante es no olvidar que el pantano hizo una orden ministerial de urgencia, de expropiación urgente, y las obras se declararon de urgencia. Por lo tanto, no nos va a extrañar de que haya salido gente que se embarga y con los carros con el agua.
Y no podemos olvidar que era el año 1950 y 52. Y importante. Y la pertinaz Bueno, también en el 80 se sale, los animen se cojan en el 5 y luego Ana, todo lo que sale del pantano, seguramente que habrá cosas que nunca nos hemos parado a pensar. Que sigamos viendo. Y alrededores, el hecho de darme también esta oportunidad para poder presentar un proyecto que finalicé hace ya unos años y que es una tesis doctoral que es precisamente relacionada con el embalse de Luna, la creación de un enorme, grandísimo parque arqueológico que se ha convertido en el embalse de Luna. Bueno, yo me llamo Ana Villanueva, soy doctora por la Universidad de León. Esta tesis tuvo la titulación de sobresaliente cum laude, lo máximo que se le puede dar a una nota. Y yo siempre digo que no lo conseguí yo, sino las gentes que me ayudaron a reconstruir esa historia del pueblo, a reconstruir lo que existió. Y es que esta tesis es justo al revés, es partir de un hecho destruido para construir qué era el pasado y a partir de ahí ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro, que son esos restos que hemos estado viendo a través del embalse. Bueno, el origen de la investigación. Voy a presentar ahora un PowerPoint que, bueno, espero que tiene algunas imágenes, una información que muchos de vosotros ya conocéis, pero espero que haya información que también o que os haga pensar un poco a través de esta tesis. Así que, bueno,
presentar un poco sobre el origen de la investigación, porque yo, que soy de Málaga, me he quedado hecho una investigación sobre el embalse de Luna. El proyecto de la presa de don Luis Llanos y Silvela, esa España de la que hemos estado hablando ahora, esa España verde de Franco, el proceso de la construcción de las infraestructuras industriales y qué tipo de edificios se construyeron a través del embalse, las civilizaciones de las que hemos hablado. Vamos a hacer un estudio de cómo eran las civilizaciones, qué era lo que más se pagaba, qué era lo que menos, qué ocurrió efectivamente con los edificios que quedaron, qué ocurrió con los edificios públicos, sobre todo con los ciudadanos. Vamos a ver el espolvo, la destrucción, cómo desde un pueblo que en principio, como también acabáis de comentar, estaba completo, ¿por qué al final ha acabado destruido? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Son pasos bastante claros los que sigue el embalse de Luna. Y finalmente el embalse en nuestros días, una especie de estudio en el cual el embalse de Luna habéis visto que este año, gracias, y lo voy a decir a la sequía, ha salido ese esqueleto, esa idea de ese embalse y que hay que aprovechar este tirón para demostrar, para presentar y sobre todo para crear desde mi punto de vista un gran campo, una gran aula arqueológica donde se demuestre y donde se para que no entrene. Fuera está frío, pero bueno, en este tiempo que Bueno, ¿por qué yo, una persona del Páramo, originariamente yo soy de la zona de Valdelimbre, me encargo de hacer una investigación? Pues fue de una sequía también de domingueros, como se suele decir. Me vine a ver el embalse, el pantano, no sé cómo estaba, hace ya unos cuantos años, y descubrí esas piezas cerámicas que estáis viendo ahí en el suelo. Y en ese momento estaba con José Luis Abello Álvarez, que estará a punto de llegar, estamos esperando a ver si llega, que estábamos a cargo de una excavación arqueológica en Puente Castro, una excavación medieval, en la cual estudiábamos piezas exactamente iguales que las que aparecieron. El hecho de que justo en el embalse, en una zona totalmente descatalogada, donde no existiesen asentamientos medievales, me recuerda que apareciesen esas piezas cerámicas me llevó a investigar y a relacionarlas con otras similares. Con lo cual, José Luis, que vendrá ahora, me dijo, ¿por qué no haces una publicación, un estudio acerca de por qué se encuentran estas piezas? Empecé a investigar y no salía para un artículo, sino que salía para una tesis doctoral, que fue lo que finalmente acabé realizando. Y es que la aparición de esas piezas medievales flotando en el embalse no es un hecho aislado, ocurre también en otros embalses, lo he visto en embalses de la cuenca del Ebro, lo he visto también en Teruel, en otra serie de embalses. Y son precisamente esas zonas, esas piezas porosas que estaban enterradas, las que con el embalse salen a la superficie, es una especie de flotamiento el que realizan, y que una vez que comencé a investigar sobre la historia de Miñera y empecé a leer los textos escritos, dejé completamente negado ese estilo de esa arqueología y me centré en lo que para mí era más importante, es en el embalse de la pérdida de esos pueblos y en la creación de esa especie de Bueno, empezamos con la España verde, el embalse de Luna. Todo el mundo considera que el embalse de Luna es culpa de Franco, y es que también yo me soy otro chiste, voy a ser de Franco, que de inaugurado este parque. Bueno, pues tenemos un montón de chistes relacionados con él, pero que sepan que la presa o la idea de crear un cerramiento en todo el Valle de Luna ya venía desde principios del siglo. En 1902, ya con el gobierno, en el momento en el que entra a gobernar Alfonso XIII, con los ministros Agasta y Silvela, se comienza a presentar un proyecto en el cual se hacen los primeros sondeos para la construcción de una presa. No se realiza finalmente por la crisis continua y momentánea en la que estaba viviendo España en aquel momento, y el proyecto se relega. Se relega hasta 1928, en el cual pues, la dictadura del Primo de Rivera sí que intenta crear de manera mucho más seria esa construcción de esa presa, de ese embalse de Barrios de Luna. En ese momento ya y durante todo el siglo XX, el Valle de Luna ya estaba amenazado por la presa, es decir, no es algo que les haya sobrevenido, o quizá los vecinos no lo sabían, pero el Ministerio sabía perfectamente que este valle iba a quedar anegado, sí o sí. ¿Qué problema era? Pues todos los acontecimientos de principios del siglo XX de España, la guerra civil y especialmente los problemas económicos. De no haber sido así, estaríamos hablando de una presa ya construida pues, en 1900, a principios de 1900. Bueno, en 1928 se crea la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero, y va a ser el conde de Guadalhorce el que va a establecer los principales o los planes más importantes para crear un embalse y sobre todo un embalse de selva. Y para eso va a contratar al ingeniero Ginés Navarro, el que cree
la empresa Saltos Motrices del Valle de Luna, cuya función no era otra que la de dar energía, para dar electricidad para la construcción de la presa. Es decir, la principal función era crear una especie de contraembalse que diese energía para construir la grandísima presa que sería en un futuro la de Barrios de Luna. Bueno, esta central se ubica en Abelgas y aunque finalmente no se hizo ese proyecto durante la dictadura del Primo de Rivera, sí que va a quedar constancia de esa primera empresa de Saltos Motrices del Valle de Luna, fundamentalmente para dar energía a la futura presa. Nos vamos ya a la República y en 1933, el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, redactado en el 33 y reformado en el 35, ya da luz verde para que se construya la presa del embalse de Luna. Y no solo eso, sino que en el 36 se llama a un ingeniero, pues para todos, don Luis de Llanos y Silvela, para que comience a hacer los estudios para la presa. 1936, ya sabemos lo que ocurre, la República no puede llevar a cabo este proyecto, con lo cual la Guerra Civil cierra este proyecto y ya no se vuelve a retomar hasta la época de Franco. Va a ser en la dictadura donde ya finalmente, con los problemas que tenemos de la Segunda Guerra Mundial, cuando España queda cerrada, cuando es la época de la autarquía, cuando ya definitivamente todos esos esfuerzos que se habían estado haciendo a lo largo del siglo XX queden compactados. Y en 1941, el 3 de febrero de 1941, ya se decide que se va a hacer en la construcción de la presa. Y será hasta el 31 de enero de 1945 cuando se le dé las obras adjudicatarias a don Luis de Llanos y Silvela. Bueno, ¿quién va a ser este hombre, don Luis de Llanos de Silvela? Pues ya sabemos que en 1936 la República ya le había adjudicado la construcción de la presa, pero al llegar la guerra lo que va a hacer es utilizar ese tiempo que para él se refugia además en Madrid, se refugia también fuera. Durante esos años de la Guerra Civil se dedica a investigar todavía más, a mejorar el sistema de la presa, a ver qué otros edificios civiles se podrían construir a partir de ello. Cuando finalmente en el 41 se le adjudica ya la concesión para la construcción de la presa, él ya tenía absolutamente todo pensado, ya sabía cómo iba a ser, el tipo de hormigón que necesitaría, la cantidad de edificios que se iban a construir, los barracones de los obreros, cuántas personas necesitarían, hasta dónde llegaría la cota. Es decir, que todos los años de la guerra don Luis de Llanos y Silvela los utilizó sobre todo para pensar en su gran obra. Y es que finalmente en el 69 a este ingeniero se le va a conceder la Cruz del Mérito, de la Orden, el Mérito Civil, por la construcción de su gran obra, porque si algo va a estar ubicado don Luis de Llanos y Silvela va a ser a la obra de la presa. Y es que incluso unos años después, en el 52, va a crear el Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna, cuya Junta General va a estar presidida por él, y va a estar también como delegado de la Comunidad de Regantes del Páramo. Posteriormente se le van a dar otra serie de obras de inferior calibre, como la del abastecimiento de Puente Castro o el pantano de Villameca, y ya al final de su vida se le va a entregar o se le van a dar obras como la de la Sierra de Guadarrama o el Canal de Henares, porque finalmente fallece en Madrid y descansa allí. Pero don Luis de Llanos y Silvela siempre va a estar relacionado con esa obra, de la cual ya incluso muchos años antes, como 20 años antes, se sabía que iba a ser el ingeniero que iba a hacer. Bueno, ¿qué pasa con la...? José Luis, si quieres dejarte la mesa. Bueno, casi en extremis tenemos a José Luis Abello Álvarez, que acaba de llegar, que ha sido el realizador casi de esta tesis y mi guía, porque él ha sido el director de la tesis del embalse de Barrios de Luna. Él ha sido el que me ha llevado, hemos tenido sufrimientos, hemos tenido alegrías, pero finalmente pues ha sido realmente José Luis ha sido el que ha llegado a que esto sea verdad, a que finalmente pueda ser doctora, así que en principio y sobre todo muchas gracias. Bueno, lo primero, antes de darles las gracias, lo importante de una tesis es el que la hace, no el que la dirige, el que la dirige ya tiene su vida un poco asegurada, y entonces el que la hace es aquella persona que va a contribuir a algo muy importante. Y aprovecho para decir que enhorabuena a todos los del Valle de Luna,
tienen el pantano colgado en todas partes de España, tienen el pantano colgado en muchos sitios de Europa, ha dado la vuelta al mundo las imágenes del pantano de Luna, y lo único que les digo, aprovechen esta situación para sacar esto adelante. Están en un momento precioso. Bueno, pues dicho esto, ahora pido disculpas por mi tardanza, por las cosas que fueron ajenas a mí, pero bueno, estoy aquí, ¿no? Y gracias al querido Carlos Ponferrada, y estamos. Bueno, no sé cómo ibais, cómo empezabais. Ah, estáis en Confranco. No, bueno, pues sigue, continúa y yo sigo con el libro. Vale, muy bien. Bien, entonces yo le dejo la palabra porque es la persona que sabe muchas cosas de Luna, que a ustedes les interesa también saber. Su tesis está colgada en red, entonces es accesible a todo el público. Y bueno, me alegra ver a caras conocidas. Bueno, muchas gracias. Cuando quieras puedes intervenir en el momento de... Bueno, pues hemos visto en el nodo la inauguración, y ya sabemos que fue el 24 de septiembre de 1956, pero fueron 14 años justo después de que se crease el plan para la proyección del embalse de Luna. Y el embalse de Luna va a estar dentro de un plan que se denominó el Plan Peña, que era un plan nacional, a todo nivel nacional, no solo era específicamente dentro del Valle de Luna, sino que englobaba todo y sobre todo la cuenca del Luna, que era el principal momento. Durante ese plan Peña, que va a durar desde 1940 hasta el 63, para que se hagan una idea, se van a construir 287 embalses, 35 presas, con lo cual, bueno, pues ahí nos podemos hacer una idea de todos los apelativos, los chistes de Franco relacionados con los embalses. Y a propósito, un poco a consecuencia, estas imágenes del nodo, a mí es que me han parecido muchísimo a las imágenes que vemos de Kim Jong-un en Corea del Norte, exactamente igual. A mí es que lo que pasa es que él inaugura otro tipo de cosas, no inaugura presas. Bueno, 198.600 hectáreas de terreno fueron inundadas y el 24 de septiembre, como he dicho, unos 15 años después de la aprobación, se inaugura. Y Francisco Franco viene junto con su mujer Carmen Polo y otros dignatarios como el obispo Almarcha, del cual ya también hemos comentado, el propio ingeniero Don Luis de Llanos, asistieron a la ceremonia y llegó hasta la agencia Reuters, donde calificó el pantano de Luna como los Países Bajos del norte de España. O la gran presa de Luna, en los periódicos de Londres también apareció la gran presa de Luna. Los periódicos locales, como el Diario de León, pues establecieron o hicieron una especie hablaron del discurso, de Arriba España, y hablaron también de manera un poco secundaria en un artículo que se publicó tan solo una semana antes de que llegase Franco, pues de cómo habían sido las indemnizaciones, de cómo habían quedado los pueblos sumergidos. Una especie de crítica que en principio quiso ser una especie de poesía relacionada con los habitantes del Valle de Luna, y que finalmente se leía entre líneas, debido, bueno, pues aquí en aquella época no había libertad de expresión, se leía entre líneas el obispo Almarcha para acallar un poco, para calmar la situación que existía, y el propio ingeniero Don Luis de Llanos y Silvela también va a tener que intervenir para evitar huelgas, para evitar manifestaciones, sobre todo porque en aquella época sí que hubo una gran concentración en contra de las indemnizaciones, en contra de cómo se habían llevado a cabo esas labores de la presa. No sabemos nada porque fue acallado, pero algunas pinceladas sí que las tenemos todavía, pues, en ese periódico y sobre todo en las personas que vivieron en aquel momento. Bueno, la finalidad principal de la presa, aunque hablamos de la España verde, de una España ya muy arcaica, cuya agricultura era fundamental desde el frente de secano, y para crear una España pues, más productiva, la principal causa o la principal finalidad de este proyecto va a ser la de crear energía, a través de la presa de Mora o de contra el base de Mora de Luna.
Con lo que por eso no llegó tan lejos, o por eso hasta los años 60 no comenzaron a regar el páramo, porque a Franco no le interesaba la idea de la España verde. Publicitariamente sí le interesaba decirlo, porque había una población muy empobrecida y porque de esa manera parecía que intentaba regenerar aquella población pobre, campesina, ayudando al pueblo llano. Pero la verdadera realidad es que lo que necesitaba era energía eléctrica. Por eso la central de Mora fue la primera en ponerse y luego ya posteriormente aprovechamos las aguas para hacer ese regadío. Pero fundamentalmente, como os he dicho, es la creación de esa energía eléctrica. El proceso de construcción. Vamos al proceso de la construcción y cómo comenzó a construirse la presa. Esa imagen seguramente la han visto muchas veces, pero no sé si se han fijado en el... A ver, vamos a ver. En esta imagen. Eso es una de las estructuras, o la primera estructura arqueológica que se va a destruir a través del embalse de Luna. Para construir el embalse lo primero que tienen que hacer es unas atavías, es decir, una desviación del caudal del río. Pero estamos en un periodo franco de crisis donde apenas hay dinero, así que hay que aprovechar lo que se tenía. ¿Qué se tenía? Pues se tenía esta estructura que ya estaba obsoleta, que ya estaba abandonada. Esta estructura. ¿Qué estructura era? Bueno, pues esto era un puente medieval que unía al pueblo de Trabanco con el castillo de Luna. Este puente se utilizó como atavías, se cerraron los arcos, se cerraron con hormigón y una vez que sirvió como desviadero de las aguas del caudal del río Luna, se reventó con explosivos. Es decir, es la primera vez que un puente medieval que se conservaba y que estaba catalogado va a ser sin ningún prejuicio completamente destruido. Vamos a la siguiente. ¿Cómo era este puente de Trabanco? Bueno, pues Pascual Madoz ya lo describe como un puente de 2 arcos que está justo en el desfiladero donde se va a ubicar la pared del embalse. Unía la vía de la Cañada Real de la Vizcaína y en origen podía ser romano según Pascual Madoz, pero por la estructura era medieval. Tenía 2 arcos con una longitud de 35 metros, la luz máxima del arco central era de 12 metros, el perímetro tenía 8 metros y como pueden estar viendo ahí en la imagen, en la reconstrucción, el arco era un arco apuntado, con lo cual nos indica que estamos ya en el siglo XIV, es decir, un arco medieval que hoy en día jamás se permitiría su destrucción. Ese arco último ya apenas se utilizaba porque en el siglo XIX había sido, debido a las crecidas del río, había sido derrumbado por el río y con la reforma de Isabel II se había eliminado esa estructura o ese camino y se había hecho el famoso túnel que atravesaba justo por debajo del castillo de Luna. Ese túnel se inauguró en 1890 y servía para comunicar de una manera mejor el tramo hacia el valle, con lo cual ese puente ya estaba abandonado, ya estaba en desuso y ya nadie, digamos, que se acordaba. Bueno, ¿cómo es la construcción? Además de la presa, se van a crear una serie de edificios a mayores, se van a crear edificios industriales, se van a crear edificios civiles y se van a crear nuevas vías de comunicación. Y ese edificio que estamos viendo ahí, que aparece en muchas imágenes, va a ser el Blodín o grúa teleférico, que constaba de 2 torres. Cada una de ellas estaba a un lado de la garganta y su funcionalidad era la de transportar el material a través de un cable, pues transportar fundamentalmente el cemento para construir esa gran paredón de 80 metros de alto. Tenía una capacidad enorme de 500 kilos y tenía una serie de accionamientos eléctricos a través de los cuales iban pasando las bayonetas con las cuales se creaba ese llamado. Bueno, pues es muy espectacular en algunas fotografías que han visto también aquí, como los cables atravesaban de un lado a otro. En muchas ocasiones se consideró, he visto gente también que dice son los restos del castillo, no son los restos del castillo, son los restos de esas torretas que se construyeron en el proceso para ello. Al final no se derrumbaron, sino que los arcos, para mejorar también su estabilidad, se van a cegar y se van a convertir, se van a restaurar como un mirador. Pero esos castilletes, digamos, que estaban encima de lo que realmente era el castillo de Luna. De lo que es el castillo de Luna ya no se conservaba apenas nada durante la construcción de la presa. Tenemos restos arqueológicos de la edad del bronce, de la edad del hierro, donde aparecen fíbulas, aparecen puntas de lanza, agujas, varillas, pero durante el momento que más auge va a tener el castillo de Luna va a ser durante el reino de Alfonso III. Alfonso III
en el cual la crónica de San Pío nos dice que había construido una serie de territorios o de fortificaciones en Luna, en Bordón, en Alba, en torno al año 899. Más famoso del Castillo de Luna va a ser el ataque de Almanzor, ese gran militar árabe que pasa por el Castillo de Luna y, según la tradición, o según los textos musulmanes, digamos que pasa de largo, pero según la tradición cristiana, el Castillo de Luna aguantó el fuerte ataque de Almanzor y eso le va a convertir en una fuente inexpugnable, en la cual, pues, digamos que el gran Almanzor no puede ni siquiera conquistar, digamos que son esas dos versiones. Como consecuencia de ello, el tesoro sagrado de Oviedo, que tiene más ni menos que restos de la Santa Túnica de Jesucristo, de Santo Lienzo y entre otras muchas cosas, se van a llevar incluso hasta este castillo, cosa que va a ocurrir el dueño del castillo no quiera devolverlo el tesoro a Oviedo, donde se van a crear una serie de proyectos. Seguimos con los reyes Don Fernando y Doña Sancha, que van a delimitar el territorio de León, gracias también a localidades como por ejemplo el Castillo de Luna, y va a ser protagonista a finales del siglo XI con Don García, supongo que conocen la leyenda, que fue encarcelado por su hermano Alfonso VI y que aquí falleció, y que en San Isidoro es donde se encuentran las cadenas de su apresamiento. También conocemos todos la leyenda de Leonardo del Carpio, donde va a intentar también salvar o desencarcelar a su propio padre, que había tenido unas relaciones ilegítimas con la hija del rey, con la hermana del rey, y bueno, pues es, digamos, como hecho de muchas leyendas. Cuando va a tener la presencia que conocemos hoy en día es con la familia de los Quiñones, que en 1466 finalmente se hacen dueños, con Juan II, el rey Juan II, el padre de Isabel la Católica, les da la titulación de condes de Luna y les entrega en una carta en la cual el Papa Clemente VII les da el título de condes de Luna. Bueno, pues va a ser el principal momento histórico en el que se desarrolle también su gran hidalguía. El Castillo de Luna sigue, no sé si saben, pero los castillos de Luna no los construían los señores, los construían el pueblo y estaban completamente obligados. Esas hacenderas que hoy en día se hacen de manera tan lúdica, bueno, en aquella época eran obligadas, así que el Castillo de Luna se lo van a construir los propios aldeanos del pueblo. Va a seguir en continuación hasta ya finales del siglo XVII, donde finalmente ya se abandona la idea de estos castillos, se convierte casi en cárcel local, y durante la invasión napoleónica es utilizado por las fuerzas napoleónicas. Cuando los franceses se van, lo que hacen es destruir todas esas fortalezas para evitar que puedan seguir siendo fortaleza en contra de los ataques. El último momento en el que se utiliza el Castillo de Luna va a ser durante la Guerra Civil, en el cual se van a ubicar puestos nacionales en contra de los republicanos que estaban en una zona montañosa, y ya finalmente ya va a ser como base para la construcción de una casa. Lo que estamos viendo hoy en día es nada, absolutamente, es decir, la posible estructura que podamos ver de ese castillo se desmoronó, se deterioró por completo cuando se hizo la carretera que accede hacia Mayo de Luna, con lo cual apenas conservamos nada de ese castillo. También el embalse trajo consigo nuevas vías de comunicación, se va a proyectar una serie de vías y sobre todo de puentes que van a traer una serie de mejoras a lo largo de todo el embalse. Quizás el más importante que estamos viendo aquí es el de Araya, el otro también de Blanca, pero va a haber otros muchos, como por ejemplo los de Barrios de Luna, los de Irede, de Mayo. Todos ellos se van a construir con un nuevo material para el valle, que va a ser hormigón, y exceptuando estos dos grandes viaductos, el de Blanca y el de Araya, el resto se van a construir en piedra, y en piedra también que asemeje a la estructura típica o la estructura tradicional, es decir, aunque estén hechos en su base de hormigón y de acero, por fuera eran piedras de mampuesto que intentaban pues no desentonar demasiado con la arquitectura. ¿Puedo hacer una...? Ese es el viaducto de Caldas. Este es el de Araya. Ese es el de Caldas. Se pueden contar hoy los cercos y se puede comprobar, porque yo los he contado. Ese viaducto... El viaducto de Caldas. Creo que sí, por el número de arcos. Yo creo que los he contado y no me equivoco. El de Blanca. Ese tiene 6 arcos y creo que el otro tiene 5. Este es el que se ha caído. Efectivamente. Vale, también se van a crear otros edificios, como por ejemplo la Casa de Edificios Civiles. La
casa de la administración, donde va a ser el edificio, la casa de los Luis de Llanos y Silvela mientras se realizan las obras, que va a ser largamente y durante 15 años. Bueno, ahí tenemos un esquema de cómo se construye y se construye en un nivel muy alto. Por si acaso la presa se derrumba, pues se ponen las aguas. Bueno, es esta obra quizás más moderna que se construye. Se introduce un garaje, vivienda para el guardia, oficinas, despachos, calefacción y baños. En aquella época era muy complicado encontrar un edificio que tuviese baños. También se hace un sistema de calefacción tradicional, que lo copian del Valle de Luna, o sea, del Valle de Luna, que son la Gloria, y también pues, se utilizan materiales similares a los que se estaban construyendo en esta época. Es decir, que Don Luis de Llanos también no quiere dejar edificios modernos nuevos, sino que quiere también un poco recuperar esa idea de esas casas, de esos edificios que se van a destruir, e intenta recuperar esa misma arquitectura. De una manera también ficticia, porque ninguna casa del Valle de Luna pues tiene esa estructura. Y también los barracones se van a llevar a cabo, según Don Luis de Llanos y Silvela, casi 1.200 empleados, aunque el primer año ya se triplicó el número de personas que trabajaban. Para ello se van a construir los barracones, que hoy en día también es otro edificio que está completamente abandonado, y se van a construir procesos para ellos. Y depende si están solteros, si están casados, es decir, hay barracones para que vengan las familias, los trabajadores y sus familias, otros para las gentes solteras. La realidad es que casi apenas no se utilizaron, sino que los obreros formaron parte o se quedaron a vivir en las viviendas y alquilaron las viviendas a particulares de los pueblos cercanos, fundamentalmente de barrios de Luna, que va a triplicar la cantidad de población y va a tener incluso un cine durante las épocas de la construcción de la presa, y que va a tener también su boom económico, que luego es el beneficio, ya que al acabar la presa serán los trabajadores. ¿Se utilizaron recursos políticos? Pues sí, cerca de 50 empleados se utilizaron para las obras más duras de apertura del canal de abastecimiento y de la construcción del dique de retención de aguas. El resto fueron trabajadores que vinieron de varias partes, sobre todo del norte de España. Bueno, las indemnizaciones, quizás el tema más polémico de este momento. El 16 de diciembre de 1954 se va a publicar la expropiación forzosa del embalse de Luna y obliga en el 54 a abandonar a todos los vecinos del valle la residencia, a pesar de que el embalsado no va a llegar hasta 6 años después, hasta 1960. Bueno, los habitantes, y seguramente algunos de ustedes lo conocerán, cerraban las casas con llave y guardaban la llave con la idea de que quizás en algún futuro pudiesen volver, o con la idea de cerrar la casa y que no entrase el agua dentro de ellas. Como hemos visto, esta era una simple idea, ya que en el momento en el que se evacúa a la población, Confederación Hidrográfica del Duero lo que hace es desmantelar absolutamente todos los edificios. 16 poblaciones se van a ver afectadas, otras fueron parcialmente afectadas, como Barrio de Luna, Mirantes, Arévalo y Santa Eulalia. Y estas otras 3 van a acabar desapareciendo. En principio no entran dentro de los pliegos de indemnización, pero finalmente, al ser anegadas las tierras alrededor, pues los propios habitantes del pueblo deciden, hablan con Confederación del Duero, o al revés también en muchas ocasiones, y deciden vender y que se les expropie. Lo bueno es que estas últimas expropiaciones van a ganar más dinero que las primeras expropiaciones, porque era un dinero mucho más, ya digamos que las indemnizaciones habían subido. En total, 300 edificios distribuidos entre 13 pueblos en los que habitaban 750 personas y 660 hectáreas de terreno cultivable, cotos de caza, arqueología, etc. Bueno, para que se hagan una idea, por ejemplo, las fincas rústicas, los prados de regadío se pagaban a 1.125 pesetas la hectárea, mientras que si estos eran de huerta se pagaban a 1.300 y si eran de secano a 75 pesetas. El monte se pagaba a 14 pesetas y las eras a 150. O los pozos, era algún bien bastante preciado, se pagaba cada pozo a 2.500 pesetas. Los solares a 20 pesetas, el área, los patios y corrales a 112, y si eran tejados dependía de si era de primera, segunda, tercera o cuarta clase. De primera era de pizarra, de cuarta clase era de panizo. De panizo 110 pesetas y de pizarra a 325. Y lo mismo ocurría con las viviendas. Las viviendas eran de
se pagaba a 350, mientras que de cuarta a 110. Cobertizos, ruinas y la iglesia. La planta de la iglesia y la cubierta se pagaba a 1.300 pesetas. Y si era capilla, no era iglesia, se pagaba a 600 pesetas. Los puentes también eran uno de los más caros, se pagaban a 11.000 pesetas. Si eran de piedra y si eran pontones, se pagaban a 1.200 pesetas. Bueno, algo que ha salido aquí también es que en 1951, debido al sistema de las presas y sobre todo al intento de Franco de mejorar la situación de España, se considera que la presa va muy lenta y hay que embalsar, a pesar de que el embalse todavía, o la pared del embalse no estaba cerrada. Se da una orden ministerial y se tiene que empezar a embalsar. Y habremos visto también muchas fotografías donde está la presa todavía a medio construir y ya está el agua embalsada. Esto cuando ocurre en 1951, cuando no estaba la pared terminada, es ese momento en el que rápidamente, de un día para otro, se les dice a los pobladores que se tienen que ir de sus casas. Las expropiaciones no incluían los bienes muebles, ni enseres personales, ni se les dio dinero para que se trasladasen. Es decir, en muchos casos eran particulares los que alquilaban sus barcas y se tenían que ir trasladando de unos sitios a otros. La reivindicación vino sobre todo por el pago, por el precio. Como ya he dicho, tuvo que intervenir incluso la Guardia Civil, el obispo Almarcha, el alcalde de Barrios, Jacinto Rodríguez, para tener que ir incluso hasta la administración para pedir esa compensación, ya que en algún momento ni siquiera se habían pagado las señoritas. Bueno, aquí tenemos varias imágenes de cómo es esa primera imagen que tenéis. Es en el momento en el que la presa todavía no estaba finalizada, vemos a los lados esos castilletes, esos cables grúa, y en la parte de atrás como ya se empieza a embalsar el agua. Esto pilló desprevenidos a los vecinos porque todavía no se había acabado la presa, iba muy lento y ya comenzó a embalsarse el agua. Es el momento en el que vemos esas imágenes, por ejemplo, el puente de San Lorenzo de Miñera o la truba, creo que es la truba, de aquí, el cual apenas les ha dado tiempo a la población a desmantelar los edificios. Bueno, las causas de la degradación de todo este valle las podemos dividir en tres fases, y es que no van a surgir de una manera individual, sino que van a partir de una serie de acumulación de varios factores de este proyecto. Si se profundiza un poco más en lo que supuso el embalse de Luna, veremos que con el momento en el que llegan las aguas del embalse hay edificios que están completamente construidos y hay otros que sin embargo ya no existen, por lo que no se le puede echar la culpa a las aguas de la destrucción del embalse, sino que vamos a ver cómo va a haber una serie de edificios que ya anteriormente ya se van a destruir y otros que se van a destruir posteriormente. Bueno, la destrucción viene fundamentalmente entre los periodos de 1949 hasta 1964, que es el momento en el que se cierran los pliegues de expropiación y entonces todos estos terrenos pasan a Confederación del Duero. Cuando pasan a Confederación del Duero, pasan a un nivel administrativo general, ya no son propiedad privada, con lo que cualquiera puede intervenir y puede favorecer también su destrucción. Por ejemplo, en el año 2000 se estaba vendiendo la piedra del embalse de Luna en torno a 20 euros el metro cuadrado. Yo he preguntado en Confederación, me dicen completamente que es falso, pero testimonios de personas que lo han comprado y dicen que ellos compraron efectivamente la piedra. Lógicamente Confederación va a decir que esto todo es mentira. Bueno, este cambio improvisado nos lleva a tres fases, como os he dicho. Anteriormente, antes de la construcción del embalse, va a existir una destrucción normal como la que podemos ver en cualquier otro pueblo. Las estructuras se van abandonando, no se utilizan, por ejemplo, el molino ya no se utiliza, desaparece poco a poco. Pero en el momento en el que llega el mundo de las expropiaciones y se obliga a abandonar, lo que se llevan son los materiales más útiles, las piedras, eso es lo último que se lleva, las puertas, las tejas, los enseres, todos los bienes muebles. Pero la estructura de los edificios todavía se mantiene. Llegan las aguas, anegan y cuando se van un poco en estos periodos de sequía, es el momento de la segunda expropiación o de la segunda expoliación. El momento en el que ya las estructuras han sido abandonadas, ya en principio no pertenecen a nadie, y cuando se empiezan a extraer los sillares mejor labrados, los de las esquinas. De nuevo volvemos a la inundación en el invierno y esas estructuras que ya no tienen esos grandes sillares se derrumban.
se derrumban. Una vez que está la piedra en el suelo, como ocurre con muchas espadañas, en las industrias, etc., entonces ese momento ya es el después solo. Entonces está en el suelo, no es de nadie, ¿no? Mientras esté todavía la estructura, todavía se mantiene, pero cuando está en el suelo ya no es de nadie. El gran momento de la expoliación va a ser cuando ya, digamos, la idea o esos vecinos ya son mayores, ya se está olvidando la idea del embalse, ya no hay ese recuerdo, ese arraigo, y se considera el embalse de Luna como una especie de cantera, en el cual todo el mundo puede entrar, no hay nadie que lo impida, y se empiezan a extraer una gran cantidad de materiales. ¿El agua destruye? Pues en este caso no, el agua es la que conserva, y los edificios que más cercanos al embalse están, a la pared del embalse, los edificios que nunca han salido a la superficie, si en algún momento se les seca el embalse, veremos que son los que mejor se conservan. ¿Por qué? Porque no han sufrido toda esa expoliación que hemos visto, por ejemplo, en Santa Eulalia, o en algunas ocasiones como en Oblanca. El caso de Oblanca es muy significativo porque ante la escasez de las expropiaciones la Junta Vecinal se reunió y se decidió sacar mayor beneficio. ¿Qué es lo que se vendió? Absolutamente todo. Cuando hablo de todo, es todo. No queda ningún resto de la iglesia, una iglesia que era muy similar a la de Otero de las Dueñas. Se vendió la piedra, se vendió todos los enseres y se vendió hasta la tierra. Se sacó la tierra y se vendió para otras huertas para que fuesen más fértiles. Con lo que podemos ver hoy en día que en Oblanca absolutamente queda nada. Pero no fue por causa del embalse, sino por esta causa en la cual los vecinos pudieron conseguir mayor dinero que no habían conseguido con las indemnizaciones. Caso contrario ocurrió en Miñera, como es el ejemplo que estamos viendo aquí y que va a ser, digamos, el pueblo más fotografiado de todo este verano, donde ante la problemática de dejar los edificios o no, se dejó libertad para que los que quisiesen lo destruyesen, los que no lo dejasen, y ese es el momento en el que vemos, como yo cada año que voy veo menos piedras en la iglesia de Miñera, y es una pena porque efectivamente están siendo expoliadas por la mano del hombre. Casi me alegro de que estén cubiertas por el agua porque es la única manera que se tiene de conservar. En el momento en el que desaparece el agua es cuando ocurre ese gran expolio. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hablaban antes de la iglesia de Láncara. Hubo un proyecto en los años 70 de mantener la iglesia de Láncara, de crearla o de dejarla como elemento conservador e ideológico, y ese proyecto desapareció por una idea muy simple, y es que no había acceso desde la carretera para la iglesia, con lo cual os aconsejo que si queréis hacer ese proyecto hay que hacer un acceso o un apartamento o algo para llegar, porque si no les va a ocurrir lo mismo que ocurrió en los años 70, que se mantuvo la iglesia pero finalmente acabó completamente destruida. Tenemos imágenes de Miñera, tenemos imágenes de y por último, ya para finalizar esta presentación, es el embalse en nuestros días. Como ha dicho José Luis Abello, es la mayor cantidad de fotografías que se han hecho este año han sido precisamente de aquí, del embalse de Luna. Vemos ahí a la ministra Fátima Báñez, entrevistada por RTV. Vemos Greenpeace, que dejó una pancarta colgada sobre la sequía en nuestros días, imágenes de fotografías, periódicos como El País, anunciando y presentando la gran sequía y cómo ese esqueleto surge hacia arriba. Y aquí es donde sí que deberíamos centrar nuestros esfuerzos en crear una especie de gran aula arqueológica o un espacio protegido para evitar que se siga expoliando, que se siga destruyendo poco a poco, y para que sea ejemplo y muestra de qué es lo que puede hacer el ser humano y de cómo podemos llegar a ver ese gran esqueleto de lo que un día fue un padre. Y sin más, paso la palabra a José. Ahora voy a hacer un pequeño resumen. Me falta un poquitín, por lo visto, de la parte inicial, y a lo mejor se dijo ahí, pero no solamente la información se está guardando en el valle, hay archivos donde se guardan y en esos archivos se pueden reconstruir perfectamente todas las casas inundadas. Y esos han sido planos levantados, planos realizados, levantados por ingeniero en la confederación y están depositados en todo. Falta algo por
No, está todo. Pero además están inventariados los portones, todas las presas, etcétera, etcétera. Es decir, hay otra información. Y esa información es la que no se conoce, pero se puede dar a conocer. Y aquí podemos ofrecer o podemos sugerir una serie de proyectos novedosos que sirven para conocer lo que ha sido, lo que es en la actualidad y lo que puede ser toda esta zona. Quiero decir que por primera vez se estudió desde el punto de vista del patrimonio el proceso de construcción de un embalse. ¿Qué ocurre al principio? ¿Qué ocurre durante el proceso de construcción de la presa? ¿Qué ocurre con la sociedad? ¿Qué ocurre con los bienes que existían? Además coincide con una época que ha sido pues trascendental. Fue un momento en que cuando se levanta la presa, cuando dejáis de ser diócesis de Oviedo y pasáis a ser diócesis de León. ¿Qué ocurre? Que ni el obispado de Oviedo ni el de León tuvieron mucho interés aquí. ¿Y qué ha pasado con el patrimonio religioso? Pues el que se ha salvado fue por casualidad y por buen concepto de determinadas gentes, algunos sacerdotes también han tenido que ver, y otros se han perdido para siempre y no sabemos dónde está. El estudio nos permite conocer lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Hombre, esperemos que no sigan haciendo muchos pantanos, pero por lo menos tener algo para poder corregir algunas deficiencias de las muchas que se hicieron aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el valle quedó un poco deshabitado. Y hay algunos pueblos en estos momentos que todavía existen, que han pagado tributo, otros que no lo han pagado, pero por ejemplo estamos asistiendo que Sagüera ya no vive nadie. Portilla eran 4 personas. A lo mejor yo un día vengo para Portilla, la casa ya existe, una cuadra. Bueno, ya es, que yo soy ya un poco habitante de la es un momento crucial este en el que estamos y es muy bueno que tengamos esta reunión hoy por toda la historia que ha pasado en estos pocos días. Entonces, si vienen al pantano del Luna. Si hace sol, van a venir al pantano del Luna. Esa referencia no se debe perder. Pero también se debe cuidar. Hay pueblos que han sido subvencionados para que tengan medios de comunicación por internet. A veces cuando se cobran las subvenciones, esas subvenciones van a parar a otros capítulos, se desvían. Entonces, si no tenemos cuidado, esas subvenciones que tienen para estabilizar la población acaban destruyendo la población. Entonces hoy no se puede tener internet, por ejemplo, hay desconocimientos también. En Portilla se trató de poner una fábrica de quesos y como no había cobertura de red, pues lógicamente no se puede publicitar. Como el agua no estaba tratada, pues entonces no se puede hacer una fábrica de quesos. Lo que quizás les faltaba era información, porque hoy tratar el agua es muy barato. Hay plantas individuales para una pequeña explotación y no es tan difícil, ¿no? Pero quiero decir que lo poco que hay se debiera conservar, ¿no? Arriba está yendo un pueblo que es Piedra Secha. Piedra Secha en estos momentos está explotando incluso territorio de uso, pero lo hace bien, lo ha notado. Los calderones no es todo de Piedra Secha, ¿no? Entonces, quiero decir que hay que ordenar el territorio, un territorio un poco abandonado, un territorio un poco empobrecido, descuidado. Hay otro patrimonio que es el de la guerra civil,
que está ahí y que se puede mover, y hay mucho patrimonio que no está ni siquiera inventariado. Sobre todo el patrimonio de montaña, las minas que se han explotado aquí, etcétera, etcétera. Todo eso nos sirve para ayudar un poquitín a vivir a la demás gente. Cuando se viene aquí de rutas de montaña, por ejemplo, es muy difícil tener un folletín de información qué rutas hay por la zona. Es una forma de atraer a la gente. El patrimonio arquitectónico que nos inunda. Mirad, hay un patrimonio que algún día me dejas y es poneros un ejemplo. Las casas de toda esta zona eran blancas, con las enmarcaciones de las ventanas de azulete. ¿Por qué eran blancas? Porque el tal desinfecta. ¿Por qué eran de azulete? Porque el azulete, como saben la gente mayor que lo echaba a las sábanas, también desinfectaba y eliminaba los parásitos. Pues en las ventanas lo que hacían era evitar que aquellos bichitos que comen la madera pues puedan sobrevivir. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha quitado la carga, se ha sacado al exterior la pared, y las únicas casas que antes no tenían carga eran las cuadras. Porque claro, que más les daba que tuviesen parásitos los patas. Y entonces ahora convertimos todas las casas en cuadras. Ese es un proceso, ¿no? Entonces decimos, hay que tener cuidado, sí, pero que no nos engañen. Entonces hemos pasado eso. Yo he recogido en el archivo provincial, en el catastro de 1960, pues he recogido pues cómo estaban todas las casas, y todas las casas estaban pintadas de blanco. Yo no sé si habría alguna medio hacer y todo eso, pero las todas. Y son fotografías fidedignas. Entonces hemos trastocado un poco y se nos ha impuesto un tipo de casa. Pues, hay los trabajos de José Luis García Grinda sobre la arquitectura popular de este valle, están bien documentados. Hay algunas cosas que debemos proteger. Los corredores, por ejemplo, de aquí de Vega de Caballeros. Bien, pues de Vega de Caballeros, los corredores son fantásticos. Entonces hay algún problema que muchas de las casas están viniendo mal. Entonces es un patrimonio que tenemos que ir rentabilizando. Y que alguna vez habrá que tomar alguna iniciativa, ¿no? Y me alegra que retoméis esta unidad de Luna y de Babia, porque os puedo decir, a lo mejor es una cosa que no sabéis, se viene un poco oculta, pero la Asociación Cuatro Valles salió de mi despacho de trabajo, con una reunión primero que hubo con un grupo de gente y luego pues la llevó a efecto otra persona que supo rentabilizarlo mejor, se dejó paso y adelante pues. Y como sabe Celso, yo por esta calle, en carretera, pasé muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno. Y nada más, yo creo que nada más. Creo que deben hablar ustedes, debemos saberlo, conocernos todos y adelante. Y es un valle precioso. Y hay un librito que tenéis que recuperar, que fue un poco endemoniado por ahí, de una persona que luchó mucho por la ganadería en el anonimato. El nombre no me acuerdo de quién era un marista de los barrios de Luna, y se lo dedicó precisamente al hermano Antonio Fernández. Bueno, pues ese señor publicó un libro de los rebaños, de la lucha contra el lobo. Y bueno, la temática no es que me guste, pero es el pensamiento, lo que traduce es el pensamiento de esta zona. Entonces también hay un patrimonio por ahí rico que se puede ir indagando y se puede ir creando fondos
en un determinado lugar para que estén a disposición un poco de todas aquellas gentes que traten de iniciar algo para crear pues una base de conocimiento de la zona y poder invitar a los demás a que hagan rutas y que vayan visitando determinados lugares, ¿no? Y nada más. Y ahora sois vosotros. Ahora ya te podrás. Hola, con cariño al profesor Isabel, con una gran amistad desde la infancia y desde nuestra investigación. Me hace un gran cariño que estés aquí. A lo largo de las diferentes exposiciones, se ha oído la palabra guerra civil y al mismo tiempo romano o romana. Yo también tengo una anécdota vinculada con Teguera, de donde somos en parte oriundos. La primera de la guerra civil, quiero abundar un poco sobre una persona que se ha nombrado el veterinario de Pobladura. Cuando yo hice hace 12 años el libro de la guerra civil de los valles del Turbias de Guerra y Bavia, esta fue una de las personas entrevistadas. Yo no recuerdo su nombre, estará en el libro, pero lo recuerdo con cariño porque no lo sé ahora mismo, hay 50, 60 comunicantes. Este hombre, cuando lo entrevisté, me dio bastantes elementos de situación sobre todo lo que había ocurrido en la guerra civil en Bavia. Lamento profundamente no haberme extendido el libro hacia el Luna, pero lo que más recuerdo de este hombre es la tragedia de sus ojos y su voz cuando hablaba precisamente de Blanca. Y sí recuerdo que me enseñó su casa con lágrimas, viendo que estaban enumeradas algunas de las piedras que habían rescatado de la casa familiar. Es una de las anécdotas. Creo que, como se decía, merece la pena trabajar sobre algo tan cruel como fue la guerra civil. Y la otra, se ha hablado también de una voz en el pergamino de los tiempos de Roma, romanos. Yo quisiera preguntaros a los dos historiadores. Yo hice también un libro hace ya bastantes años, Premio Nacional de Interés Turístico, en el que colaboró también Bavia, sobre la calzada romana de la Mesa que unía Noguera o Gijón con Astúrica Augusta. Lo tengo trabajado desde Torrestío, ahora ya un poco más, desde Villasecino hasta Gijón. Yo quería preguntaros si se sabe algo del itinerario que desde Villasecino conducía valle abajo hasta Astorga. Yo ahí me he perdido, se ha nombrado el puente de San Lorenzo, se ha nombrado también el puente de Trabanco. En general los puentes, fuesen medievales o no, tenía que haber habido un puente antes, por lo tanto es posible que hubiera habido un puente romano, y es la primera vez que lo oigo, y esto me lleva efectivamente a pensar de que la calzada romana de la Mesa del Camino Real utilizara alguno de esos puentes. La anécdota muy pequeñita es que cuando tenía 5 o 6 años oí por primera vez la palabra o la voz Bavia y Luna, porque en el camino del estrecho que tú conociste, el de Quito, vinieron los dos cargados de gentes de Teguera a la inauguración del pantano, como se llamaba, que ni siquiera será el más severo. Así que la pregunta es sobre todo de la calzada romana. Gracias. El tramo de la calzada que me preguntas no va dirigida hacia Astorga, sino hacia Villalangos. Y en Villalangos, allí se cruzaba con otra que venía de Zaragoza,
venía hacia Astorga, pasando por un puente que estaba a la altura de Ardón. Y entonces pasaba hacia Ardón, luego se dirigía hacia Villarangos y ahí salía un ramal que era el más lógico, ¿no? Y esa es un poco... ¿Hay mucha documentación de ellas? No. Hay un problema en toda esta zona de montaña que, en primer lugar, puentes se hacen pocos. Porque todas las comunicaciones que van hacia el norte, lo que hacen es aprovechar para no hacer puentes, porque el puente es lo más caro en una construcción de cualquier calzada, son los interfluvios. Y entonces van siempre aguas vertientes por encima. Y entonces ahí desaparece. Y hay un problema muy importante en todas estas zonas, a causa de la mesta, fueron deforestadas, entonces se convirtieron en pastos, fueron frecuentadas, y entonces todos los restos han ido desapareciendo poco a poco. No es como las zonas de montaña que se conservan muy bien y todo eso, y por ejemplo la vertiente asturiana, como no afectó la mesta, y todo era bosque, ahí pues lógicamente es más fácil de construir, ¿no? ¿Alguna situación más? Es que yo siempre he pasado a los de Rabanera y mentira. Yo nací en los barrios de Luna, como consecuencia de la construcción del pantano. Pero la verdad es que me parece que lo he pisado muy pocas veces. Hablamos antes de la arquitectura y de fachadas pintadas de blanco, las ventanas, la carpintería pintada. Pero hay una cosa que me da mucha pena que se pierda. ¿Qué pasa con los polleros? Bueno, los polleros, yo la primera vez que vi eso fue precisamente en Martín de Luna, me llamó la atención, y luego ya he visto que existían más. Estaban relacionados con las cocinas económicas, estas las bilbaínas, ¿no? Cosas que sustituyeron a los hogares antes que estaban en el lar, que estaban en el suelo, y entonces cumplen la misma función del pollero que todos los escaños que se colocaban alrededor. Al fin y al cabo, el pollero es un sitio que está en lo alto de una meseta, la cocina bilbaína está hacia adelante y se crea una meseta por atrás para crear una estructura de banco corrido, y desde arriba lo que se hace es sentarse y calentarse los pies. Y aquí hay una, que yo me acuerde ahora, la de mi tía Lisina. Suponiendo que la de arriba vaya... Esa tiene pollero, me acuerdo de eso, sí, es verdad. No lo sé ahora. No sé No lo tiraron, también lo tengo hasta... Acuerdo yo de padre que alguna vez tenía una comunidad con este texto. Nosotros se acaba de decir que podemos hacer más con la cocina bilbaína. Y es verdad, ahora casi todos los que vemos, todos los que quedan, están así. Pero en Rabanera había uno, solo uno, que no tenía la cocina bilbaína. Debajo de unas llamas, y a ese nivel, la isla simplemente estaba todo incluso en esa plataforma, aparte de descansos, etc., tenía una o sea, tenía una cama, una cortina, con lo cual, yo que en un momento dado pensaba que efectivamente podía dar una consecuencia de la instalación de las bilbaínas, Sí, claro, si no conocemos todos los ejemplos, no podemos valorar la historia, porque hay que ir colocándolo ordenadamente. Si vamos conociendo todos los procesos, se puede ordenar y se puede ir hacia adelante y hacia atrás en la historia, ¿no? Y empezar a conocer algo que es típico de aquí.
Y hay muchas cosas típicas aquí de las páginas secretas. Y bueno, yo estoy en familia política, pues desde aquí. Y entonces, pues conocen muy bien que hay una dentro de ellos, que es una señora, que fue la panadera del pueblo de Mora de Luna. Y las tantas cucharas que hizo para estudiar, pues también son. Ahí tenéis un manjar. Eso está en peligro también. Y hay muchas cosas que están en peligro. Hay semillas que ya no se plantan y que quitaron muchos años. Y bueno, se está olvidando de esto y hay que crear un puesto de semillas y recuperar cosas. Luego había una escalería para poder acceder. No, donde se hacía la vida era donde estaba la cama. Pero la siesta también la dormían allí. La siesta también. Bueno, yo quería... Para que te escuchen, ¿puedes hablar o puedes decir? No, yo intento hacer llegar mi voz. Bueno, yo ante la invitación que nos hacía de que promocionásemos, aprovechásemos las cosas que están ocurriendo con el embalse para promocionar la zona, que promocionásemos estas rutas maravillosas que hay por aquí. La verdad es que los que vivimos aquí todo el año, a nivel individual me parece muy difícil trabajar esas cosas, y luego nuestras administraciones la verdad es que nos ignoran absolutamente. Y voy a decir dos cosas que acaban de ocurrir, que seguro que hay otras muchas más, ¿no? que no me han caído en las manos, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, es que la última señalización que se ha puesto en la autopista es de la reserva de la biosfera de Somiedo. Precisamente se pasa por aquí, no tenemos una señalización de nuestra reserva de la biosfera ni de nuestro parque natural, y resulta que se señaliza la reserva de la biosfera de Somiedo. Y curiosamente esta semana somos, yo creo que nadie ignora que somos la capital gastronómica este año, ¿no? En León. Han hecho una publicación de una revista que seguro alguien conoce, yo cayó en mis manos, una revista un poco gordita, que hacía un montón de artículos, y uno de ellos era algo que titulaban, creo, León Natural, en el cual nuestra administración lo que vende es lo que vende siempre, las médulas, cuevas de Valporqueo y tal, Luna, Babia, Maña, por decir, en fin, las tradiciones no aparecían absolutamente para nada. Y somos un parque natural, entre otras cosas, ¿no? Que bueno, o sea, la tarea individual está muy bien, pero luego nuestras administraciones, la verdad es que nos siguen ignorando como siempre, ¿no? Hay una cosa que yo no he dicho, pero yo lo estaba pensando. El hecho de que estéis aquí hoy, el hecho de que haya toda esta gente un día frío, si quieres, incómodo, esto es ya importante. Entonces, esto no lo puede hacer uno, pero sí lo puede hacer un grupo. Y yo creo que todos un poco hacemos, y solamente un poco. Luego ir buscando. Efectivamente, está todo abandonado. Yo esta tarde y esta mañana he estado en las células explicando cosas y está abandonado. Patrimonio de la humanidad, abandonado.
carteles que ya no se ven. Cuando les ha dado el sol, el frío, les han agotado. Patrimonio de la humanidad. Entonces, si empezamos por ahí, vemos todo y un desastre. Todas las pinturas rupestres que descubrimos en el Bierzo están tachadas, desgraciadas encima, deshechas. Adiós patrimonio. Pero el hecho de que salga de la base es más importante que salga de arriba. Porque los de arriba no tienen nada. Yo ya sabéis que soy uno de los que estaba al frente en la lucha por una plaza de la ciudad de León, que es la Plaza de Grano, ahí dando contra todos los políticos que hay habidos y por haber, orgulloso de ese movimiento, y algo se ha hecho, hombre, algo de conciencia sí se queda. 6 personas pueden hacer mucho, no, pero muchas sí pueden hacer mucho y se puede hacer, ¿no? Y hay cosas, y hay modelos, y hay, en la actualidad hay referencias para hacerlo. Sí, lo que pasa es que ya somos pocos, ¿no? En estas tierras, ¿no? Pero si esperas un poco más, seremos más. Yo quería decirle 2 cosas. El veterinario al que hacía alusión antes se llamaba Emilio. Emilio se llamaba el veterinario al que hacía usted alusión antes. Veterinario de... Y segundo, los leoneses somos muy pasotas de por sí. Es decir, pensamos que nos van a venir a sacar adelante la gente de fuera nuestras demandas y lo que necesitamos para nuestra tierra. Y eso no es así. La asociación esta puede tener una finalidad muy importante también en ayudar a tirar del carro en este sentido, de las reivindicaciones que tengamos que hacer, una vez que estemos funcionando, yo creo, un poco más consistentemente. Iremos haciendo camino. Sí, yo nunca pensé que nos íbamos a reunir tanta gente, es verdad. Y es una cosa muy buena, que compartamos nuestras ideas, opiniones y que consigamos cosas que necesitamos para nuestra tierra. Y eso va a ser poniendo el empeño y con alguien que nos pueda servir de causa, de guía, para llegar a conseguir las cosas que tenemos que reivindicar, porque si no esto se acaba. No quiero monopolizar la palabra, pero al hilo de lo que decía el profesor y lo que se acaba de decir, de manera muy sustancial con el alcalde Basilio Barriada aquí presente, empezamos con un pequeño trabajo en las trincheras y fortificaciones del frente de Ventana y hemos empezado a trabajar y es posible que este año ya tengamos la señalización. Quiero decir que ha sido un pequeño estudio, lo hemos trabajado juntos, ha sido incluso publicado ya, y estas pequeñas cosas, sí, de verdad, con todo el concejo que hay aquí ahora mismo, estoy seguro de que saldría de bueno. Intentad, por favor, merece la pena. Carlos, tengo una curiosidad todavía nueva que me falta de Barcelona, que es de lo preguntar. Yo no sé si es que lo he soñado, es cierto, o es una evidencia urbana, la existencia de un proyecto de ampliar el pantano, o sea, el pantano, de un hacerlo con una cosa más alta, o incluso una segunda presa más arriba, que estaría La idea de crear una presa, no solo una presa, como más arriba sí que existió, fundamentalmente sobre todo para dar una nueva fuente de energía hacia Cerdas y sobre todo para crear una especie de doble finalidad dentro de la presa. Sí que existió, pero se agotó, ni siquiera salió adelante el proyecto. Pero sí que, por ejemplo, esta información que sacaron, como se lo dije, está en los fondos de la Confederación Geográfica del Duero, está en Valladolid.
y es un fondo totalmente nuevo, novedoso, y creo que la única persona que ha estado buscando allí desde 1956, y de verdad que merece la pena que vayan, que busquen, porque está bastante todos los planos, bueno, la mesa doctoral ha hecho una serie de pinceladas sobre el proyecto de la tesis que estamos publicando, tener las fichas también, esas fichas no están publicadas, y bueno, yo no tengo ningún problema en entregárselas, sobre cada uno de los edificios, planos más importantes. Y se puede ver incluso el dueño de cada edificio, cómo estaba distribuido, cuántos metros cuadrados tenía, es decir, hay absolutamente todo. Y sí que está ese proyecto, pero que finalmente no se llevó a cabo. Levantar el lo más no sé. Se hizo al revés, aguas abajo. Al final, se consideró que era más aguas abajo. El desierto. Sí. Pero, o sea, que sí existió en realidad. Yo lo digo porque yo recuerdo de soñar en una pesadilla por la noche de que yo día de día feliz, yo había, y de que había, que ponía un duro, había un segundo de falso, aguas arriba. Yo no sé si es que lo oí, lo soñé o algo, pero lo conozco. Esas fresas estaban relacionadas, tengo entendido, con la captación del río Sil en aguas mayores. Y claro, evidentemente eso hoy es irrealizable. Por razones políticas, morales, humanas, es decir, es estar en otra cosa y lograr. Yo decir una cosa, no sé si lo sabéis, la presa de Selgas en origen es medieval. Entonces, eso lo que hace es aprovechar ya una zona que fue pantano históricamente. Y era para un poco abastecer algunas presas que se empezaron a realizar por el borde hacia abajo, que son la presa de la tierra, la cera, etcétera, que eso crearon un sistema de plantaciones que lograron todas esas. Podríamos hacer una recreación virtual del año. Por supuesto, además están los planos tal cual de cada uno de los pueblos, están en una serie de pliegos. El problema es que se hizo con unos ingenieros que lo único que buscaban era medir los metros que tenía, es decir, para las iglesias y para otra serie de edificios apenas hay detalles, lo único que les interesaba eran los metros cuadrados y la estructura, sobre todo si dividían panera, si tenían baños, porque eso dependía de las indemnizaciones, con lo cual los planos que se levantan son muy sencillos, pero son con un carácter económico. Se puede efectivamente porque están todos los planos ahí de todos, casi cada uno de todos los edificios que existían. Y a través de las fotografías que también conserva la Confederación. Voy a hacer un estudio paralelo, por ejemplo en Miñera, de identificar las casas, el plano de la Confederación con la planta que se conserva. Sí, reconstruirla virtualmente. Sí, que se podría. Sí. Pues muchas gracias a todos y ahora yo creo que sin más nos vamos a cenar y después va a tocar el turno, ¿vale? Sí, porque después que hayamos cenado hay que bajar la cena. Muchas gracias.